Noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues les damos la bienvenida a esta nueva reunión en la cual vamos a estar hablando acerca del choque en pediatría. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es la primera vez que tenemos un invitado internacional a nuestro grupo de interés. Sabemos que hay bastantes personas que no son de Colombia, entonces rápidamente les queremos contar un poco acerca de esta iniciativa. Somos un grupo de interés en medicina de emergencias formado por estudiantes de pregrado en medicina, los cuales se reúnen de forma frecuente para crear conocimiento, crear contenido académico acerca de medicina de emergencias, acerca de la atención de las múltiples patologías en el servicio de urgencias. Y bueno, es un escenario perfecto también para atraer a aquellos referentes que nos encontramos en el camino. Tuvimos la fortuna de conocer a la doctora Julieta en México, tuvimos la fortuna de verla hacer medicina, hacer pediatría en el servicio de urgencias y es parte importante de la razón por la cual decidimos crear este módulo de urgencias pediátricas. Así que, pues para empezar, es un honor para nosotros contar con la doctora Julieta, con su asistencia, con todos sus conocimientos y es un gusto poder abrir nuestro espacio al escenario internacional con ella. Así que, pues de parte de nosotros estamos muy emocionados, estamos muy felices. Esperamos que esta charla sea de mucha utilidad para todos, que la podamos disfrutar, que podamos aprender un montón. Y bueno, por parte del grupo de pediatría que nos están acompañando, también quieren darle la bienvenida a la doctora Julieta para poder dar inicio a la charla. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juanda. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Por parte del grupo de interés de pediatría, nos interesa mucho extenderle nuestra gratitud a la doctora por hacer este espacio posible y no siendo más, creo que ya podríamos empezar la charla. Cualquier cosa aquí estamos muy pendientes y muchísimas gracias nuevamente por el espacio. De hecho, muchas gracias. Buenas noches, tardes a todos. Estoy súper emocionada e incluso un poco nerviosa porque este espacio creo que se ha abierto mucho más de lo que esperaba y por ahí veo nombres de personas en México que han pasado en el transcurso de mi vida y que creo que formaron parte de llegar a este punto, ¿no? De poder compartir con más y trascender. Y pues muchas gracias por la invitación, porque realmente estos estudiantes que conocí hace un par de meses fueron también inspiración para poder compartir más. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a lo que toca. Eh, la charla de choque en pediatría, realmente todo el mundo le tiene miedo a los pacientes pediátricos, siempre son un tema, siempre es, no lo quiero tocar, no lo quiero hacer, no lo puedo dañar. Entonces, creo que mucho de esta plática va encaminado a eso, que pierdan el miedo y vamos a tener herramientas para enfrentarlo, ¿no? Mi charla va con estas partes. Vamos a hablar obviamente sobre la definición, vamos a ahondar un poquito en la fisiopatología. Mi mayor abordaje en esta parte, y quiero que es lo que se lleven, es sobre la identificación del choque y su identificación temprana. Entonces, en este caso, todos los tipos de choque vamos a ver un poquito de ellos. Todo esto mucho va enfocado en el abordaje PALS, porque pues es la mejor herramienta que tenemos para ello. Y pues vamos a hablar un poquito del tratamiento general de choque, tratamiento específico de cada uno de ellos y las metas de tratamiento para dar un seguimiento a lo que estamos haciendo de manera inicial en el paciente y llegar a su estabilización. Y vamos a hablar un poquito de la actualización que hay en pediatría al respecto. Y bueno, eh, el choque lo podemos hablar así como vimos las emergencias respiratorias, que se trata de una falla respiratoria, podemos hablar de una falla circulatoria. Entonces, se trata de una falla circulatoria aguda que si lo vemos en términos de utilización de oxígeno, es que hay una inadecuada distribución del oxígeno a los tejidos. De acuerdo, esto debido pues a la falla que existe en la microcirculación y hay una disfunción celular que va a haber la pérdida de la independencia fisiológica entre la entrega y el consumo del oxígeno. Entonces, ¿cuánto oxígeno estoy transportando a los diferentes tejidos?
si no se hace de manera adecuada, por alguna lesión en algún sitio del sistema cardiovascular, vamos a tener una disoxia celular. Entonces, a nivel celular, a nivel microcirculatorio, a este nivel, lo más pequeño que nos podemos ir, ese es el choque, ¿verdad? Entonces, nosotros todavía no podemos ver cada célula hipoperfundiéndose, pero podemos identificar el choque antes de este momento. Entonces, vamos a ver cómo lo vemos nosotros, cómo lo palpamos, cómo lo tocamos, cómo nos damos cuenta que estemos en un estado de disoxia celular. Y en cuanto a eso, el sistema circulatorio, para ya hacer posible la entrega de oxígeno, pues tenemos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser una constante que nos va a dar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, cada uno con sus diferentes partes y sus diferentes formas, conociendo así la definición de precarga, contractilidad y poscarga, que vienen de la mano para llevar a cabo la función cardiovascular. Si tenemos un volumen sistólico adecuado, una frecuencia cardíaca adecuada, el gasto cardíaco va a ser que el contenido del oxígeno sea trasladado a los tejidos y sea entregado de manera normal. Entonces, si vemos en este sentido, obviamente si encontramos una alteración en algún punto de ello, vamos a tener un choque, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. En el caso de pediatría es súper importante porque los mecanismos compensatorios que existen en los niños son muchísimo más relevantes que en los adultos. Entonces, siempre la idea y la indicación es buscar estos mecanismos compensatorios lo más fidedigno posible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ver a un niño hipotenso de primera instancia, no es la primera manifestación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir a buscar estos mecanismos compensatorios en lugar de la disfunción cardiovascular. Entonces, los mecanismos compensatorios, en el caso de los niños, compensan mucho cualquier falla circulatoria, la compensan mucho con el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre, que ahorita vamos a revisarlo, el primer dato de una disfunción cardiovascular va a ser la compensación de con taquicardia. Entonces, para obtener el gasto cardíaco, vamos a tener una fuerza de contracción suficiente, va a aumentar la contracción, va a ser una contracción suficientemente fuerte para poder llevar ese volumen circulante a través de todo el sistema periférico y llegar a los capilares. Y de primera instancia, les decía, es la taquicardia, aumenta la contractilidad y posteriormente, en un momento secundario, aumentan las resistencias venosas periféricas. Por lo tanto, esto nos va a llevar a que nosotros podamos compensar la falta de volumen, la vasodilatación o cualquier otro tipo de choque que vamos a hablar más adelante. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a compensar todo lo que está fallando. Entonces, en este caso, la resistencia venosa periférica siempre es el momento secundario, recuerden, y posteriormente vamos a tener la pérdida de ello, que es cuando hablamos de un choque descompensado. Y eso es donde nos vamos a enfocar después. Ok. Esta es una de nuestras herramientas de identificación temprana, de valoración temprana, que ya la vieron en el principio del módulo. Solamente hablar acerca de que en el choque, en el primer instancia en que vemos a un paciente chocado, las tres partes del triángulo generalmente ya están afectadas y podemos ver una afectación en la circulación cuando hablamos de un cambio en la coloración de la piel, palidez o pues hay una hemorragia evidente. La apariencia del niño va a ser una apariencia decaída, hipoactivo y puede ser difícilmente es un paciente que esté caminando solo, llorando, sin embargo, pues no, siempre hay excepciones. Y su respiración también siempre va a estar aumentada, algunos con dificultad, otros solamente con taquipnea, de acuerdo al punto en donde valoremos a nuestro paciente. Entonces, lo importante en el choque es ver que
qué tanto está afectando la circulación en el resto de del triángulo. Sin embargo, en un paciente chocado, generalmente vamos a tener afectación en los tres. Y una vez que tenemos la decisión que hay una alteración en nuestro triángulo de valoración pediátrica, vamos a pasar a nuestra evaluación primaria, que si bien comprende la A, la B, la C, la D, la E, me voy a enfocar a la C. En el caso de la C, tenemos cosas palpables que llamamos signos, que tenemos que ser muy meticulosos en la forma en que los evaluamos. La frecuencia cardíaca no solamente es un número, sino tiene una tendencia. Y esa tendencia es la que tenemos que evaluar. Obviamente la frecuencia cardíaca, saber que es un signo vital que puede variar mucho en los niños de acuerdo a su estado físico, ejemplificando la fiebre y todo eso. Entonces, esto es a considerar también. Y pues muy importante, considerar la edad del paciente para tomar en cuenta si es normal o anormal. Los pulsos es algo tangible que si bien puede llegar a ser subjetivo, podemos darnos cuenta de cosas más objetivas durante su evaluación si conocemos la semiología del pulso. Y vamos a ahondar un poquito más sobre esto adelante. En el caso del llenado capilar, es una herramienta fantástica que es mi favorita. Vamos a hablar sobre esta más adelante. Y la presión arterial. Entonces, con estos 4 puntos, sin problema, podemos identificar a un paciente con choque si sabemos explorarlos de manera adecuada y además no nada más un paciente chocado descompensado, sino ver los signos tempranos si logramos hacerlo de manera adecuada. Entonces, empezando con la frecuencia cardíaca, como les comentaba, la frecuencia cardíaca obviamente tiene que ser valorada con la diferencia de edades. En este caso, ahí les puse la tabla y tenemos que considerar pues estos valores para cuando estemos evaluando a cualquier paciente. No es lo mismo ver un bebé de 1 año que tiene 180 de cardíaca a ver un adolescente con 180 de cardíaca. Entonces, la taquicardia, recuerden que es modificada por diferentes factores. Si el paciente tiene fiebre, va a estar aumentada la frecuencia cardíaca y no necesariamente es un signo de choque. Pero después de cierto nivel de taquicardia, a pesar de que tengan fiebre, ¿verdad? O a pesar de que esté llorando, o que no sea una frecuencia cardíaca que es una frecuencia cardíaca alta que se mantiene, como les decía, hay que valorar la tendencia de la frecuencia cardíaca. No nada más es en el momento en que está llorando en que tiene 200 de cardíaca, sino en el transcurso del tiempo, la frecuencia cardíaca permanece elevada. Y podemos ver este signo desde el principio, desde que empezamos a ver un paciente que esa frecuencia cardíaca no baja en el transcurso de las horas que estamos en un turno evaluando al paciente, tenemos que buscar si hay algo más relacionado con eso. Y a veces no nos damos cuenta hasta que vemos la presión arterial alterada, ¿verdad? Pero no necesariamente solo la presión arterial nos dice el choque. Entonces, una cosa importante, vemos una frecuencia cardíaca anormalmente alta, en este caso, siempre tenemos que valorar también el ritmo cardíaco. Entonces consideramos tomar un trazo, ver el monitor o tomar un electrocardiograma si es necesario, si consideramos que el ritmo cardíaco está alterado, que también puede ser una causa de choque. Y bueno, acá venimos a evaluar los pulsos. Los pulsos y su semiología son una cosa buenísima, súper rica, súper nutritiva, ¿verdad? Para poder evaluar al paciente. Y aquí es porque si evaluamos nosotros los pulsos, podemos obtener frecuencia y ritmo, para empezar, de una manera bien sencilla. Pero además podemos valorar la intensidad y la amplitud de los pulsos, que son las características de una onda. Entonces, poniéndoles este esquema, el pulso es una representación de lo que tocamos en nivel periférico a lo que tocamos en nivel central. Entonces aquí tienen un esquema bien padre, cómo se refleja las pulsaciones. Esta es una onda de pulso que nos habla de la presión sistólica, la presión media, la presión diastólica
es lo que genera la forma de la onda de la presión de pulso. Y esta onda es la que es un reflejo que nosotros podemos tocar para saber cómo está el sistema cardiovascular. Entonces, yo les siempre les platico que cuando toquen los pulsos periféricos, imagínense este ciclo cardíaco. Imagínense que el punto donde más lo sienten, la magnitud con la que la sangre choca con la arteria, es el punto de la sístole. Y posteriormente viene un momento en donde ya no se siente nada, ahí podemos identificar la diástole. Entonces, ejemplificando esto, si nosotros conocemos no nada más la frecuencia o que si sí tiene pulso, que no tiene pulso, esto es lo que les estoy diciendo. Tenemos una presión sistólica, en la arteria es el momento de mayor presión. Entonces, ahí vemos como en la imagen tenemos una arteria un poco más grande y la presión hacia las paredes es mayor. Y cuando estamos en la diástole, la vemos un poco más pequeña, ¿verdad? Y pues esto es lo que le llamamos la presión de pulso. Entonces, hay dos otras características que podemos evaluar. Si evaluamos una línea arterial, es una forma de monitorización hemodinámica. Si tenemos una línea arterial, hay un análisis de la onda del pulso. Y este pulso que va corriendo cada vez que hay un latido, nos habla de todo el ciclo cardíaco. Si nosotros podemos hacer un correcto análisis de una onda de pulso, vamos a obtener el volumen de la onda. El volumen de la onda, si quieren verlo así, representa a todo el volumen de eyección junto con el volumen diastólico que hay dentro del vaso sanguíneo. Entonces, viendo este esquema, podemos representar todo el ciclo cardíaco en una onda de pulso. Entonces, ¿qué tal que les digo que al tocar el pulso pueden saber cómo está todo el sistema cardiovascular? Si prestamos atención, podemos entender cómo la onda de pulso tiene una intensidad. Una intensidad es la fuerza inicial con la que choca la sangre contra la arteria. Y además, esto nos lo va a dar la presión sistólica. Y entonces, cuando hay un cambio en la presión sistólica, hay un cambio en la intensidad con la que se siente el pulso. Entonces, otra de los valores que debemos de conocer es la amplitud, que es la magnitud o el volumen de la onda a través del tiempo. Y si vemos esta diferencia en la onda de abajo, tenemos una onda mucho más amplia. O sea que hay mayor volumen, pero hay en tiempo más amplio. Entonces, si ven esto, yo puedo decirles que aquí la sístole es más alta que la diástole, por así decirlo. Entonces, la presión de pulso es muy similar a lo que conocemos también como la presión diferencial. Y esto lo vamos a relacionar un poquito más adelante. Pero quiero que se queden con esto, que a la hora de nosotros tocar los pulsos podemos saber el sistema cardiovascular. Entonces, la presión sistólica nos habla de ese momento más alto en donde la presión empuja la arteria y la presión diastólica en ese momento en donde se termina el latido cardíaco, el ciclo cardíaco en la diástole. ¿De acuerdo? Entonces, esto, pues hay mucho análisis sobre cómo leerlo en una onda de una línea arterial. Sin embargo, pues lo podemos palpar de manera mucho más sencilla en los pulsos periféricos. Entonces, es muy importante también que a la hora de evaluar los pulsos, nosotros tomemos en cuenta la diferencia que hay entre los pulsos centrales y los pulsos periféricos. Si nosotros hacemos esa diferencia, también podemos saber cómo está el sistema cardiovascular, no nada más cerca del corazón, sino también cómo están las resistencias vasculares periféricas, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a dar muchísima información. Entonces, me gustaría que se queden, que cuando piensen que un paciente está chocado, tóquenle los pulsos centrales, tóquenle los pulsos distales. Y esto van a notar la diferencia de ello y también es una forma de monitorizar que vamos a hablar más adelante. Otro de mis signos favoritos es el llenado capilar. El llenado capilar es una belleza porque nos habla de un lecho, lecho ungueal, es el que exploramos de manera más frecuente, en el cual nos está hablando de cómo está la microvasculatura. Entonces,
recordando que existe, para que nosotros tengamos una perfusión adecuada de los tejidos, existe una autorregulación de los tejidos a nivel periférico. Entonces, si recordamos la fisiopatología, cuando existe algún problema circulatorio y empieza a haber una compensación, lo primero que ocurre es aumentan las resistencias vasculares periféricas, digamos, sacrificando, que dijimos, el flujo periférico al flujo central, para tratar de sacrificar tejidos que no son vitales. Y en este caso, pues uno de los más palpables que tenemos es la piel. Entonces, cuando hay estos cambios, se va a notar a nivel de los lechos ungueales, pero no es el único. Y por eso vamos a continuar. Acá el cambio está un poco lento, pero ahí vamos. Entonces, es muy importante que consideremos que el llenado capilar, así como es una muy buena herramienta, también tiene sus limitaciones. Entonces, esta gráfica nos muestra perfectamente cómo existen diferentes factores y la magnitud de cada factor que generan una alteración en cómo nosotros percibimos el llenado capilar. Para empezar, la temperatura ambiente. Si el cuarto es muy frío, va a haber vasoconstricción, aunque el paciente no esté chocado, ¿de acuerdo? Si la temperatura, si por siempre, por decir algo, el paciente tiene fiebre, obviamente va a estar afectado el llenado capilar porque hay vasodilatación. Si hay una técnica inadecuada, vamos a tener un resultado inadecuado. El lugar en donde hacemos la presión, por ejemplo, algunas personas me habían dicho también que se puede hacer bien el llenado capilar en la rótula, pero pues hay que tomar en cuenta cuál es lo más adecuado y la luz del cuarto, ¿verdad? Si yo no veo bien, son las 6 de la mañana y me toca pasar visita para ver cómo está el paciente antes de la ronda de turno, pues entonces voy a ir con el celular a echarle luz. Dije, bueno, pues está listo, está bien. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos factores antes de pensar en poner en su nota cómo está el llenado capilar, ¿no? Y la otra, pues la edad del paciente. El paciente más pequeño es normal que sea un poquito más prolongado, así como el paciente más viejito, ¿no? Y entonces, tener este punto medio y tener a consideración a la hora de hacerlo. ¿Y cómo vamos a hacer el llenado capilar? La técnica correcta debe ser en cualquiera de las dos manos, idealmente al nivel del corazón. No lo vamos a hacer arriba, no lo vamos a hacer abajo. ¿Por qué? Porque así nos va a representar de manera más equitativa a nivel del corazón las presiones correctas. Vamos a aplicar presión el pulpejo del dedo medio y nos sugieren que para hacerlo de manera correcta se utilice un objeto de vidrio como un portaobjetos para que podamos ver el momento en el que la presión es suficiente para poner blanca la piel de ese sitio. Entonces, si nosotros apretamos con el dedo, pues a veces sí lo podemos ver, pero nos recomiendan que la técnica correcta sea con un vidrio para poder ver en el momento en el que estoy haciendo presión suficiente para que se haga pálida en esa parte donde estoy haciendo presión. Y deben ser 10 segundos, no 3, no 5, son 10 segundos, es como debemos medirlo. Y además nos dice que debemos poner un cronómetro de reloj para poder tomar el tiempo, porque pues mis 3 segundos van a ser muy relativos a los 3 segundos del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas también nos mejoran nuestra técnica y nos mejoran la capacidad del llenado capilar de decirnos mucho más información. Y pues bueno, resulta que antes de que me invitaran a esta clase, me encontré este maravilloso artículo que además está hecho en Bogotá, en Colombia, en la Fundación Cardioinfantil, que sé que más de alguno de ustedes rota en ese hospital, y me lo pasó un amigo que dijo, chécate esto, y yo pues bien feliz. En un año hicieron una corte prospectiva en la que vieron niños desde un mes hasta 18 años que ingresaron a la terapia intensiva pediátrica con sepsis o choque séptico, que ingresaron por inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Entonces ellos quisieron asociar el tiempo de llenado capilar con los cambios en la microcirculatura en los niños con sepsis. ¿Y cómo lo hicieron?
Bueno, pues a todos los niños que ingresaron le tomaban el llenado capilar, como les estoy diciendo, y le tomaban una videomicroscopía sublingual, que es la foto que ven en esta parte. La videomicroscopía sublingual es un aparato que está diseñado para esto y ver más de 3.000 capilares en micras en un campo oscuro. Y hace esta valoración, como les muestro, como se muestra en esta foto, en donde nos habla de qué cambios existen en los capilares en cuanto a densidad de flujo, en cuanto a movimiento de capilares y en cuanto a la degradación del glucocálix. Que si bien recordamos que cuando hay una alteración en la microcirculación, el endotelio está dañado, se degrada el glucocálix y empieza toda la cadena de inflamación y entonces pierdo el tono de los vasos. Esto hablando de sepsis, ¿verdad? Entonces, hicieron estas medidas que además tomaron marcadores de activación endotelial, de degradación del glucocálix y de inflamación en las primeras horas de 6 horas del ingreso y en las 24 horas después. Entonces, esto me parece fascinante porque existe una forma de ver como el llenado capilar, lo que estamos viendo a nivel de perfusión tisular de una piel, lo podemos ver aún más detallado. Es como poner un super microscopio y ver hacia adentro y cómo está la vasculatura. Cuando empieza un estado de inflamación, un estado de hipoperfusión, hay lesión endotelial. Aquí vemos en la foto un endotelio sano que si ven la célula del endotelio, tiene su glucocálix y genera como esta columna que da un espacio para donde corre la luz, los eritrocitos en la luz del vaso. Entonces, cuando tenemos una degradación del glucocálix por una alteración en el endotelio, aumenta el espacio en el cual corren los eritrocitos en la luz intraluminal. Entonces, por medio de esta videomicroscopía sublingual, yo puedo ver cambios en los capilares en términos de flujo, densidad de los vasos capilares y anomalías del glucocálix. O sea, que es una representación de lo que yo estoy midiendo en mi llenado capilar macroscópico. Entonces, esto hace que nosotros podamos valorar una herramienta aún más detallada que tal vez nos ayude a identificar a pacientes de manera más temprana como un signo temprano de hipoperfusión. Y bueno, esto es en pacientes con sepsis, ¿no? Que pues es algo que de los temas que más está estudiado. Entonces, en este artículo del doctor Fernández Sarmiento, que pues es la verdad una referencia a nivel internacional en cuanto a sepsis, colombiano además, encontraron una asociación significativa en el tiempo de llenado capilar y los cambios en la microcirculación. Entonces, obviamente indica una menor capacidad de perfusión y más anormalidades estructurales microcirculatorias y un daño del glucocálix. Entonces, si nosotros encontramos un llenado capilar alterado, vamos a encontrar obviamente que hay una microcirculatura alterada previamente. Por lo tanto, el llenado capilar lo podemos utilizar súper bien como un marcador periférico de perfusión tisular. Podemos utilizarlo para la severidad de la enfermedad y podemos utilizarlo para monitorizar nuestra respuesta al tratamiento. Entonces, este artículo pues no nada más nos habla y nos explica el llenado capilar, sino también nos da otra herramienta más de cómo llegar a ver la microcirculatura mucho antes de que sea visto en el llenado capilar. Entonces, esto es como que una ampliación del llenado capilar que me pareció fascinante y en honor a los colombianos. Bueno, pasamos entonces a la presión arterial, que si bien saben, la presión arterial va a ser un resultado del gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. El gasto cardíaco va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. El volumen latido en sí nos habla sobre la precarga y la contractilidad. Entonces, si tenemos un buen volumen que estamos llenando los ventrículos y el corazón nos funciona bien, y tenemos y la presión arterial y las resistencias vasculares periféricas están equilibradas, nuestra presión arterial va a ser normal. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a ver que
si tenemos alguna alteración en alguno de estos, vamos a tener alteraciones en la presión arterial. Ahorita que hablemos un poquito más adelante de los tipos de choque, entonces voy a adentrarme en este tipo de alteraciones. Y pues nada más para recordar que pues otra cosa difícil de los niños es que no todos tienen la misma presión arterial, pero pues para fines de urgencias y en fin de identificar de manera oportuna este punto, es a través de la presión sistólica. Si bien muchas veces la presión media nos puede hablar de perfusión, podemos identificar francamente un paciente que está chocado con descompensación hemodinámica a través de la presión sistólica. No así que recordemos que ya dividimos el choque en compensado y hipotenso. Y esto es que puedo tener un niño chocado sin tener cambios en la presión arterial. Y por eso me dediqué mucho a todos los otros marcadores de perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, la presión arterial no es el único signo en el cual nos habla de choque. Si el paciente tiene taquicardia y tiene un llenado capilar retardado y tiene unos pulsos altones, el paciente está chocado. Entonces, hasta no vamos a esperar a que el paciente esté hipotenso para empezar el tratamiento y ahorita pues vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar porque si no eh, me emociono y le voy a seguir. Entonces, ahí entonces tenemos los tipos de choque. Tenemos 4 grandes síndromes dentro del choque. Recordamos que el choque en sí es un síndrome y dentro de ellos tenemos diferentes patologías. Fisiopatologías que generan una diferente alteración en una diferente parte del sistema cardiovascular de acuerdo a lo que estamos hablando de qué parte va a estar afectada. Entonces, en ese sentido, no voy a demorar más. Hablando de manera inicial, recordemos que en los niños el choque más frecuente es el choque hipovolémico. El choque hipovolémico está dado por unas causas ejemplos, son las diarreas, vómitos, deshidratación, ¿verdad? Moderada, severa, hemorragias internas o externas, también podemos tenerlo por diuresis osmótica y pues por quemaduras. ¿Qué vamos a ver en la fisiopatología? Tenemos una pérdida del volumen intravascular. Por lo tanto, en la fisiopatología tenemos un volumen intravascular disminuido, una contractilidad normal o incrementada, porque vamos a esperar que compense con frecuencia cardíaca, y una resistencia vascular periférica aumentada, a manera de compensar el volumen que no tenemos. Entonces, en esta imagen vemos esa situación. ¿Cómo se representa eso a nivel clínico? Vamos a tener taquicardia, tenemos una presión arterial sistólica adecuada con acortamiento de la presión diferencial. Entonces, cuando el paciente está compensando, aumenta la resistencia vascular periférica. Y esto me va a generar un poquito que aumente la presión sistólica, a diferencia de la diastólica. Y a veces ese acortamiento es lo que podemos detectar como un signo de compensación. Y así lo vemos entonces en el pulso. Entonces, los pulsos periféricos van a estar débiles, con una intensidad aumentada y una amplitud disminuida. ¿Por qué? Porque tengo un tono adrenérgico importante que genera que haya menos espacio de tiempo para cada ciclo cardíaco para tratar de compensar con la frecuencia cardíaca este momento. ¿De acuerdo? Entonces yo los pulsos los voy a palpar débiles, intensos, poco amplios o le llamamos filiformes. Los pulsos centrales pueden estar normales o también débiles de acuerdo al momento en que encontremos al paciente. Y obviamente tendremos un retraso en el llenado capilar, la piel la vamos a encontrar pálida, fría, marmórea, ¿de acuerdo? Entonces, esto bien fácil, el choque hipovolémico. Y ahí nos vamos a empezar a complicar. El choque distributivo, pues tenemos varias causas. Tenemos la sepsis, que es la reina de todo este tema, la anafilaxia y la lesión de la médula espinal. También nos generan este tipo de choques. Hablando de la fisiopatología en particular, tenemos un volumen
generalmente inicialmente normal, pero también podemos tener un volumen disminuido porque hay fuga capilar, hay fuga al tercer espacio por el mecanismo generalmente de la sepsis o de la vasodilatación en los otros casos, y esto genera que el volumen a veces también puede estar disminuido. Nuevamente, depende del momento en donde encontremos al paciente en esta situación. La contractilidad aquí es bien variable porque depende del tipo de enfermedad o del tipo de bacteria, del tipo de lo que quieran, en el cual la contractilidad puede ser normal, puede estar aumentada a manera de compensación o disminuida si también encontramos con ello una disfunción miocárdica por la sepsis. Entonces, no es único que esté compensando, pero puede también encontrar una contractilidad disminuida. Y lo más importante y lo más representativo del choque distributivo es una resistencia vascular periférica disminuida. Entonces, no vamos a tener este tono adrenérgico del que hablamos, lo vemos en la imagen y vámonos a los signos clínicos. Tenemos taquicardia que nos vamos a estar compensando. Si tenemos una disfunción ventricular, probablemente no veamos tan taquicárdico, pero entonces sí vamos a tener más problemas a nivel de la presión arterial. Y aquí la diferencia es que como tenemos las resistencias vasculares periféricas disminuidas, no hay un tono adrenérgico adecuado, vamos a tener un aumento en la presión diferencial. Entonces vamos a ver que la sistólica tal vez la vemos súper bien, pero la diastólica está un poquito más abajo y esto le llamamos una diferencia de presión amplia, le llamamos un diferencial amplio y a expensas de la diastólica. ¿Y cómo lo vamos a ver en los pulsos? Lo vamos a ver con menor intensidad y con mayor amplitud. Y eso es lo que nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de decir que los pulsos están amplios, los pulsos están con menos tono. Entonces, si nos imaginamos la presión diastólica muy baja, nos da que el pulso está bastante flojo, ¿no? Yo les decía, imagínense como un trapo, ¿no? No hay tono enérgico, entonces va a estar flojo el pulso. Entonces, si tocamos los pulsos periféricos, van a estar amplios o le llamamos pulsos saltones porque son prominentes, pero más tiempo. Y el llenado capilar, si lo encontramos de manera temprana, en choque, puede ser muy rápido. O le llamamos llenado capilar en flash. Y si lo encontramos de manera tardía, entonces va a estar lento porque ya la hipoperfusión va a ser muy importante. Puede estar la piel caliente, rubicunda, si hay fiebre, ¿verdad? O si hay una vasodilatación importante. Y en un momento tardío, la piel fría y marmórea. Y pasamos al choque cardiogénico. Es un choque difícil de diagnosticar a veces y también difícil de tratar. Las causas van desde cardiopatías congénitas, que cada una de ellas, si tienen algún tipo de corrección o cualquier cosa, tiene sus especificaciones para su tratamiento. Entonces, ahí por eso puse este gran asterisco. Las miocardiopatías, las arritmias, la sepsis también, intoxicación por fármacos o lesiones miocárdicas traumáticas nos pueden causar este tipo de choque. ¿Qué va a pasar? El volumen es normal, generalmente el volumen intraluminal es normal, pero la contractilidad está disminuida, el corazón hay una falla ventricular y hay generalmente aumento de la resistencia vascular periférica a manera de compensación o puede estar normal, depende del momento en donde agarremos. Nuevamente tenemos taquicardia, la presión arterial puede ser normal o puede estar muy baja con acortamiento de la presión diferencial. Esto porque vamos a hacer el mecanismo contrario. También tratamos de aumentar la resistencia vascular periférica y esto acorta el tiempo, acorta la presión diferencial. Y los pulsos periféricos vamos a sentirlos débiles o no palpables. ¿Por qué? Porque está compensando a toda costa todo lo que no puede hacer el corazón. ¿Ok? Y por lo tanto vamos a tener llenado capilar prolongado, las extremidades bien frías y puede estar también muy importante en los datos respiratorios, porque si hay una falla ventricular va a haber congestión a nivel pulmonar y puede darnos taquipnea o datos francos de dificultad respiratoria.
Y muy importante recordar que tenemos que buscar intencionadamente signos de insuficiencia cardíaca como edema pulmonar con nuevos crépitos, hepatomegalia, ingurgitación yugular, de distensión venosa, galope o un soplo que no habíamos conocido o pues que lo escuchamos por primera vez. En el caso del choque obstructivo, pues hay diferentes causas y estas causas van del taponamiento pericárdico, neumotórax a tensión, incluso efectos cardíacos congénitos que tengan que ver con obstrucción del flujo, como la estenosis aórtica o un ventrículo izquierdo hipoplásico. Y también otro causa, embolia pulmonar masiva. ¿Cuál es la fisiopatología? El volumen va a ser variable o disminuido, depende de la causa y depende del estado en el momento en el que estemos encontrando al paciente. Y la contractilidad puede ser normal porque el corazón va a compensar, pero la resistencia vascular va a ser aumentada. Aquí, pues la taquicardia va a estar presente, la presión arterial, podemos encontrar reducción de la presión diferencial y aquí el truco para identificar el choque obstructivo va a ser saber un poquito más de la causa. Los pulsos paradójicos. Si yo tengo una presión en el corazón, disminuye la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Por lo tanto, hay un retorno venoso inadecuado. Cuando yo inspiro, regresa más, impide esa constricción de corazón porque aumenta la presión a nivel del tórax y esto hace menor posibilidad de que llegue sangre a la aurícula derecha. Entonces disminuye la inspiración, aumenta la presión torácica y esto disminuye la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué es el pulso paradójico? Es una diferencia de la presión sistólica en la inspiración. Entonces, si bien eso es fisiológico, cuando tenemos este signo, en este caso es mucho más notorio y lo vamos a ver patológico. Entonces vamos a tocar el pulso y vamos a ver que a la inspiración tenemos una intensidad diferente. Y pues por lo tanto, depende del momento del choque, vamos a encontrar el llenado capilar prolongado, extremidades frías, habrá dificultad respiratoria visible y la incurgitación yugular. Es muy importante que tomemos en cuenta que cada patología obstructiva tendrá sus signos y síntomas específicos, como es el taponamiento cardíaco, como es el neumotórax de tensión. Y pues estos son los 4 grandes choques. Ahora, teniendo estos en cuenta y teniendo la fisiopatología que vimos de manera inicial, entonces vamos a hablar sobre generalidades del tratamiento. ¿Cuáles son mis objetivos generales de tratamiento? Es restablecer el suministro de oxígeno a los tejidos. ¿Cómo voy a hacer eso? Haciendo estos siguientes pasos, bien facilísimo. Optimizar el O2 sanguíneo. El paciente no está desaturando, pero tiene un déficit de oxígeno, ya sea por entrega o por distribución. Entonces yo le tengo que administrar alta concentración de oxígeno. Podemos considerar ventilación mecánica invasiva o no invasiva si el paciente lo requiere. Y pues cómo mejoramos la entrega a través de glóbulos rojos si el paciente necesita, en este caso, considerando un choque hipovolémico, en este caso podemos, por hemorragia, podemos considerar transfundir glóbulos rojos. Vamos a mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco. Para mantener la perfusión necesitamos mejorar el volumen que tenemos. Por eso todos los choques, la mayoría se va a tratar con bolos, pero ahorita vamos a hablar de los bolos. Entonces, ¿cómo voy a mejorar mi volumen? Con líquido. ¿Y qué voy a hacer para que la distribución del gasto cardíaco sea mejor? Vamos a utilizar agentes vasoactivos, ya sean vasopresores, inodilatadores o inotrópicos, dependiendo del caso. La otra va a ser que tenemos que ayudar a reducir la demanda de oxígeno. Si un paciente, por el estado de choque, por el estado de ansiedad, por el estado de hipoperfusión, tiene un esfuerzo respiratorio aumentado, yo tengo que tomar en cuenta esta situación para poder ayudar a reducir la demanda de oxígeno y en esos casos a veces se considera la intubación, la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, para aumentar para disminuir el esfuerzo respiratorio que está el paciente teniendo. Hay que controlar el dolor y controlar la ansiedad, así como la fiebre, para ayudar a no tener tanta demanda de oxígeno por los tejidos que ya están sufriendo. Y importante también conocer
¿qué correcciones metabólicas tenemos que hacer? Tenemos que atacar la hipoglucemia, hipocalcemia, hiperpotasemia y la acidosis metabólica. Todos son marcadores que a nivel celular hay cierto problema y estos participan en parte muy importante del metabolismo del endotelio, del metabolismo de las fibras musculares, y esto nos puede generar un empeoramiento del estado si no los corregimos. Entonces, siempre tomar en cuenta esto a la hora de evaluar a los pacientes, pedir estos auxiliares diagnósticos para poder también contemplarlos en nuestro tratamiento. El tratamiento general, como les decía, es oxígeno. Vamos a buscar un dispositivo de alto flujo, una mascarilla de no reinhalación, siempre que tengamos un paciente chocado. ¿Por qué? Porque ya hablamos que hay mayor demanda, hay menos entrega, yo voy a ayudar a administrar un poquito más. La ventilación mecánica podemos considerar no invasiva o invasiva. No todos los pacientes chocados necesitan ser intubados, entonces hay consideraciones específicas para la intubación y hay consideraciones para nada más un aporte de oxígeno. Tenemos obviamente que tener un acceso vascular, de preferencia una vía periférica, no necesitamos catéteres venosos para reanimar pacientes, catéteres centrales, perdón, para reanimar pacientes. Al contrario, nos sirven más las vías periféricas. Acuérdense, catéteres grandes y cortos, podemos pasar mayor cantidad de líquidos y podemos pasar hemoderivados si es necesario. No es urgente un catéter venoso central a menos que no tengamos una vía, y si es así, la más segura y la más rápida es una vía intraósea. Entonces, eso es a considerar. La reanimación con líquidos, pues bueno, ya se ha hablado mucho sobre eso, seguro saben bastante, no me voy a detener, pero pues la solución de elección siempre es el cristaloide. En el caso de los choques hemorrágicos, por supuesto, pues va a ser los hemoderivados. La solución cristaloide, vamos a tratar de pasar ese bolo de líquidos entre 5 o 10 minutos y vamos a utilizar una dosis de 10 a 20 mililitros por kilo de manera general, y ahí vamos con las especificaciones. Entonces, regresando a los tipos de choque y hablando sobre los tratamientos generales, vamos a adaptarlos ahora a cómo son las recomendaciones para cada uno de ellos. El choque hipovolémico, si necesitamos volumen, le vamos a dar más volumen. Entonces, no se tienten la mano, póngale cargas de 20 mililitros por kilo y repetir según sea necesario. Si se trata de un choque francamente hipovolémico, esto secundario, una diarrea, una quemadura, una deshidratación por alguna pérdida de otro tipo. Y siempre acuerden revalorar. Ahorita voy a hablar de eso, pero actualmente también estamos hablando de mucho de la sobrecarga hídrica y de los volúmenes que se requieren para reanimar y todo esto. Entonces, siempre con esa consideración, siempre revaloramos. Y bueno, en el caso del choque hemorrágico, pues utilizar los hemoderivados a 10 mililitros por kilo. En el choque distributivo, tenemos que los líquidos sí se deben de tomar a consideración de infundir de 10 a 20 mililitros por kilo. No es necesario siempre los 20, podemos utilizar 10 y está bien. Vamos a hacer estas cargas de 5 a 20 minutos sin tratar de exceder de unos 40 a 60 mililitros por kilo durante la reanimación. Hay que cuidar mucho la sobrecarga de líquidos porque recuerden que tenemos fuga capilar y esto nos puede empeorar el estado del paciente tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿verdad? O sea, en los próximos días, no nada más en ese momento. Y es muy importante conocer que necesitamos el uso de un vasoactivo. ¿Por qué? Porque hablamos de una falla circulatoria a nivel de las resistencias periféricas, no hay un tono adrenérgico a nivel periférico, necesitamos un vasoactivo. Entonces, generalmente está recomendado adrenalina o noradrenalina. No hay diferencia, en algunas guías dicen una, en algunos dicen otra. Realmente los dos tienen cierto efecto adrenérgico. Sin embargo, pues yo así en lo personal diría siempre he usado noradrenalina en choque para buscar la vasoconstricción periférica, y también ayuda un poquito al inotropismo. La adrenalina no es una mala elección. Y el choque cardiogénico, pues hay que individualizar mucho al paciente, pero siempre tomar en cuenta que si lo estamos sospechando, vamos a utilizar cargas de líquidos de 5 a 10 mililitros por kilo, de 10 a 20 minutos, un tiempo de infusión un poquito más prolongado, y considerar el uso de inotrópicos e inodilatadores como la adrenalina o la milrinona,
Y si el paciente está teniendo mucha, ¿cómo se llama?, demanda de oxígeno por esfuerzo respiratorio y porque es conveniente darle una mejor, digamos, descanso al corazón, a veces es mejor la ventilación asistida. Nuevamente repito, hay ciertas indicaciones, no todos los pacientes con choque cardiogénico los tenemos que intubar, pero a veces nos ayuda al trabajo cardíaco, disminuye un poquito con la ventilación. Y en el choque obstructivo, pues nada más hacer estas consideraciones que si tenemos una cardiopatía, ductus dependiente, tenemos que saber que tenemos que usar las prostaglandinas, tenemos que saber que el neumotórax es la descompresión con aguja, va a ser la solución, y el taponamiento cardíaco, pues la pericardiocentesis, de manera general. Entonces, pues ya, bien padre, ya traté a mi paciente, ya por lo menos voy a empezar su manejo y pues tenemos que usar los auxiliares diagnósticos. Obviamente vamos a requerir hemograma completo, glucosa, electrolitos, por lo que le habíamos dicho. Vamos a siempre, podemos utilizar una gasometría arterial o venosa, ¿verdad? Podemos sacar muchísima información de ello. Y pues el lactato como marcador de hipoperfusión y la saturación venosa de oxígeno también nos va a ayudar mucho a hablar sobre el estado hemodinámico. En este respecto, la saturación venosa de oxígeno se considera una medida de monitorización hemodinámica que nos va a hablar directamente del equilibrio entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno. Y pues bueno, también podríamos hablar una clase completa de cómo interpretar los valores de una saturación venosa, depende de dónde fue tomada, ¿verdad? Idealmente es de un catéter central, de la aurícula derecha, vena cava. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver cómo fue el recorrido del eritrocito y dónde dejó el oxígeno, si regresó con él o cuánto de ese oxígeno fue entregado o no. Podemos saber del gasto cardíaco a través de la saturación venosa, si se toma de manera correcta. Y pues bueno, esta monitorización hemodinámica hay muchísimas herramientas, lo podemos obtener esto a través de las gasometrías, entonces es un valor que nos es muy valioso más en muchos escenarios. El lactato, pues ya más que nada demostrado que es un parámetro cuantificable asociado a hipoperfusión tisular, además su medición seriada y la evaluación con el cambio en el tiempo es mucho más útil que un solo valor. Y este nos sirve como seguimiento y como guía de resucitación. En el shock circulatorio pediátrico se asocian niveles mayores de 4 con un mal pronóstico y esto pues en shock en general, pero pues está más estudiado en sepsis, ¿verdad? Y el objetivo de reanimación en niveles de lactato lo podemos decir que idealmente queremos llevarlo a menos de 2 dentro de las 4 horas y esto se asocia a una disminución en el riesgo de la disfunción orgánica. Entonces esto pues también en el contexto de sepsis. Bien. Y pues, ¿qué más? Ya, identificamos bien padre a nuestro paciente, ya sé qué tipo de choque es, ya es el momento de que, ¿y ahora qué sigue? Ya estamos esperando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer esto que pues idealmente se hace también desde el principio, que es el índice de choque, que es una relación sencilla entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistémica. Si bien lo usamos mucho en adultos, ahora pues en los niños funciona, sí. Hay el índice de choque está ajustado a la edad pediátrica con los siguientes valores para que nosotros, tomando en cuenta la edad del paciente y sus signos vitales que son normales para su edad, podemos tomar un valor de corte. De acuerdo a ello, podemos utilizar el índice de choque para monitorizar y establecer la prioridad del momento en el que llega el paciente y utilizarlo en las siguientes horas para poder saber cómo van nuestras metas de reanimación. Y posteriormente, pues ya hablando sobre metas de tratamiento, ahora, ¿qué quiero alcanzar? Son los objetivos. Utilizando los tratamientos escalonados, reducen la mortalidad en un choque en el paciente pediátrico en un 40% si llegamos a estas metas en la primera hora. Entonces, vamos a tratar de normalizar la frecuencia cardíaca para la edad, normalizar los pulsos centrales y periféricos, normalizar el llenado capilar, normalizar el estado de conciencia y vamos a tener también buscar una uresis arriba de 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, si nosotros logramos eso,
Si se dan cuenta, no necesitamos una línea arterial ni un catéter venoso central para lograr esas metas clínicas, porque nos hablan de todo el sistema cardiovascular. Entonces, si yo logro identificar un choque, no necesito que el paciente esté en terapia intensiva para estabilizarlo. Puedo estabilizarlo dentro de mi área de urgencias si sigo el tratamiento escalonado, me pego al paciente y veo cómo va respondiendo. Y esto solamente es clínico. Obviamente lo llevamos a las metas hemodinámicas y vemos que eso se va a representar en mejor en la presión de perfusión tisular, va a mejorar el índice de choque y vamos a tener una mejor saturación de oxígeno en la vena cava superior, que pues la meta es del 70%. Y obviamente podemos hablar de esto muchísimo, podemos hablar sobre la presión arterial en particular y la presión media, pero esto es lo que pasa en urgencias, esto es lo que tenemos a la mano. Y esto pues es unas recomendaciones que hacen también es la CIP y algunas consejos internacionales sobre cómo hacer el reconocimiento, la resucitación y la estabilización de un paciente en la primera hora. Si se dan cuenta, vemos que el primero, todo lo que hablamos va en el paquete de reconocimiento, hablamos del paquete de resucitación y aquí ya estamos hablando que todo va a ser en los primeros 15 minutos. Si ven en los tiempos, todo es en los primeros 60 minutos, yo ya lo estabilicé. Entonces, pues esto es hablando del choque séptico, que pues es uno de los más complejos y pues podemos tener esa adherencia a esos paquetes de tratamiento, paquetes de reconocimiento, como digan bundles, que nos pueden ayudar a establecer como un checklist de qué tengo que hacer cuando tengo sospecha de sepsis y tengo que hacer durante su tratamiento. Y pues en el 2022 sale este consenso latinoamericano del manejo de sepsis en los niños, que la verdad es que es una guía valiosísima porque es una guía hecho para Latinoamérica, que si bien es una situación de recursos limitados, nos ayuda a dar recomendaciones muy específicas para pues este tipo de escenarios. Y pues bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer las metas clínicas y vamos a aplicar las escalas de predicción de mortalidad que orienten nuestro tratamiento y que orienten nuestras decisiones. En este caso, buscar la falla multiorgánica, se recomienda utilizar también es válido el PSOFA, el PLO2 y el PIM3, que son escalas de predicción de mortalidad. Y para cerrar, esto salió hace 2 semanas, desarrollaron unos criterios nuevos para validarlos en pacientes pediátricos en el choque séptico, que son los criterios de Phoenix. Lo padre de esto es que ya existían unos criterios validados y todo muy bien, pero este mejoró el rendimiento para el diagnóstico de sepsis y choque séptico en comparación con los criterios existentes. Y esto porque ampliaron su estudio a países de recursos limitados, entre ellos Colombia, entre ellos Uganda, entre ellos Chile, que participaron en este estudio. Lograron que esta escala de criterios de Phoenix tuviera un valor predictivo positivo más alto y una sensibilidad comparable mayor con los criterios de la Conferencia del Consenso Internacional de Sepsis del 2005, que eran los últimos como más validados. Entonces, pues esto es bien nuevo, se los comparto para que lo estudien, lo lean, cómo se hizo y para qué nos sirve. Acá les dejo la escala también. Y básicamente son las cosas que ya conocen que nos habla de falla orgánica múltiple y cómo tomarlo en cuenta. Y al final, y esto pues es el final de mi charla. Puse un poquito de mi vida, un poquito de mi experiencia y de mi trayectoria desde que era interna y recibí mi primer parto hasta estos últimos días que he trabajado como pediatra. Creo que mi agradecimiento es con mis compañeros de la residencia, con mis maestros que me han llegado a dar tanto, pero mis más grandes maestros yo creo que siempre han sido los pacientes, que pues te dan muchas oportunidades para poder ayudarlos. Entonces, creo que más que nada es para ellos y para ustedes por escucharme. Y pues nada, ese es el fin de mi charla. Espero que lo hayan disfrutado. Em,
No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy aquí para escucharlo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa cantidad de conocimiento tan absurdo que nos acabas de compartir. Bueno, pues nada, antes de los agradecimientos, pues sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano para poder hacerla directamente abriendo el micrófono. Aquí me está llegando una pregunta, entonces si quieren permítanme un momento y ya les cuento cómo es. O no sé si Sara quisieras abrir el micrófono y hacer tu pregunta. El micrófono está abierto también. Ah, bueno, no, acá me la mandaron. Me Dime. pregunta, doctora, ¿en qué casos, o más bien, en el escenario de la sepsis, cómo podríamos interpretar y manejar los escenarios de la hipotermia y la hipertermia asociada? ¿Cambia algo en el manejo? ¿Deberíamos tenerlo en cuenta para dirigir las metas de una forma diferente? Ok, creo que la hipotermia y la hipertermia asociada obviamente nos va a hablar de la perfusión. Entonces, si nosotros restablecemos nuestra perfusión tisular, vamos a restablecer la temperatura. Sin embargo, a veces la temperatura ya está con una regulación que no es posible, por lo tanto hay que ayudarle con esto. En cuanto a la hipotermia, sí se recomienda uso de mantas térmicas para ayudar a que la perfusión mejore y esto no sea un estresor más, por así decirlo, dentro del consumo de oxígeno. Y en cuanto a la hipertermia, en la temperatura, sí hay un control un poquito más fuerte con antitérmicos, con el sentido de ayudar a la regulación de la temperatura y que esto no sea un factor mayor de hipoperfusión. Creo que espero que haya resuelto la pregunta. Perfecto, doctora. Bueno, listo. Creo que no tenemos más preguntas por acá. Quedó resuelta la pregunta. Listo. Perfecto. Mm. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Em, yo tengo demasiada información en mi cabeza, pero por ahora quedó todo muy claro. De verdad, muchísimas gracias por el contenido, por la claridad, por los objetivos que se plantearon para la charla. Es exactamente lo que estaban buscando en este grupo. Y nada, pues una vez más agradecerte por tu tiempo, por tu compañía, por acompañarnos y creer en este proyecto en el que venimos trabajando y por sobre todo animarte a romper esas barreras de la distancia, que siempre van a ser un limitante, pero si tenemos las ganas y la vocación, se van a poder cruzar. Gracias. Y nada, pues a todos los asistentes, gracias también por acompañarnos. Esperamos que hayan podido aprender un montón, que hayan podido aprovechar toda la información y seguiremos con nuestras actividades. Esperamos tener más invitados internacionales y ojalá tener siempre invitados de la talla de la doctora Julieta. Entonces, Mm. gracias a todos y nada, que descansen. Gracias, muchas gracias a todos. Espero que nos sigamos viendo en este espacio y pues abierta a cualquier cosa, cualquier duda, que también puedes darles mi contacto. Si necesitan los artículos o cierta otra información, pues abiertísima con eso, ¿vale? Per- Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Buenas noches. chao. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias.